Mostrar cómo hago yo las limpiezas y las reparacioncitas en ventiladores. Mi idea es facilitar que ustedes puedan tener estos equipos limpios y bonitos en cualquier época del año. Estas limpiezas se deberían estar haciendo más o menos a la semana, no, a las 2 semanas o al mes, según la necesidad real que se tenga de limpieza, ya que estos equipos hacen circular aire y este aire va a ir a parar tarde o temprano hasta nuestras narices. Aquí algunos de los tornillos ya fueron removidos, yo mismo los he sacado. Ahora me faltan los 2 tornillos de esta tapadera y el de este extremo de aquí. Esa tapa salió a presión. Ahora vamos con este tornillo. Y aquí este equipo ya está casi suelto. Solo habría que separar las tapaderas. La cubierta frontal es la que va del lado de adelante del ventilador. Esto es de atrás. Entonces es aquella la tapadera que se separa de esta unidad principal de la de atrás. Ya lo vamos a ver. Sí, con los deditos, ahí está, ya salió. Y esto es lo que nos estábamos tragando cada vez que este ventilador soplaba aire. Ahora este equipo está un poquito menos sucio de como se encontraba al principio. Hoy lo que hay que hacer es levantar toda esta hélice de forma pareja, de aquí y de acá hacia arriba. Para esto necesito mis 2 manos. Una va a ir aquí así, haciendo fuerza para arriba, y la otra va a ir acá así, agarrándolo como se pueda. Yo creo que lo voy a tener que agarrar así con estos dedos, con mi nudillo, con esto que es mi nudillo, hasta que salga. Listo, ya salió. Ahora hay que limpiar, aunque sea por afuera, todo este ventilador. Bueno,
más bien dicho, el motor del ventilador. Esto está bien aceitoso, pero aquí hay otro detalle. Hay un montonazo de cabellera pegada aquí, pegada y enredada, bien pegada y bien enredada. Acá voy a hacer uso de este cuchillo para hacer palanca. El propósito es que al hacer palanca podemos levantar esta tapa. Yo vi con anticipación cómo se tenía que hacer, y al comprobar dónde estaba la uña de esta pieza, de esta tapadera plástica, ya supe cómo proceder. Aquí está. Ahí. Está interesante ahí abajo. Ahora, hasta aquí llegué al punto que debería hacerse la limpieza de carácter rutinario, a la semana, 2 semanas, al mes, en fin, según como sea la necesidad real de cada familia. Ahora voy a desatornillar esto. Son 4 tornillos de rosca, creo que fina, si no ya me voy a dar cuenta. Son 4. Una vez salgan todos, voy a tener acceso a la tapadera y voy a ver qué tan sucio está tanto el lubricante como el bushing o chumacera. Son en realidad 2 chumaceras, una acá y la otra del lado de abajo. Entre ambas le dan sujeción al eje. La chumacera no debe quedar ni muy floja ni muy apretada. Si queda muy floja, facilita la entrada de mugre y suciedad, y es casi como que hiciera fricción excesiva, porque se pone mucho al movimiento. El ventilador vibra y golpea por todos lados. Golpea el eje, golpea, en algunas ocasiones extremas puede golpear hasta el rotor. Ya luego continúo. Ahora llega el momento de levantar la tapa frontal. Aquí está, arriba, ahí está. Se ve bastante limpia en comparación a como creí que iba a estar, pero ya se ve seca, sin aceite. Se mira bastante seca. Bueno, hemos examinado al eje del rotor. Este es el bushing que está acoplado al estator. El acople es mecánico, estaba atornillado, perdón. Aquí este bushing tiene su pequeño movimiento hacia los lados, y detrás de esta pieza metálica, creo que es de algún acero industrial, está un poquito sucia, por cierto. Bueno, detrás de esta pieza hay una lámina de suspensión. Tiene 6 piececitas. Lástima que no se alcanza. Ahí está, hoy se ven bien. Son 6 piezas que mantienen en su sitio al bushing. El bushing tiene esta sección central, que es la principal, es cilíndrica, pero del lado de afuera viene siendo como una especie de esfera. Entonces, ya a la hora de armar todo este equipo, se debe tener cuidado de rotar esto, toda la pieza, toda la tapa, tanto superior como inferior, e irla ajustando con un gran cariño, con un gran cuidado, hasta que asiente en su sitio. No es solo de armar y desarmar y poner así
sin mayor cuidado. Pero la vamos a armar hasta haber lubricado bien estas piezas, porque están bien secas, no tienen lubricación, ya no hay aceite ahí. Ahora voy a sacar al rotor de esta pieza. De nuevo, insisto en llamarlo rotor porque esto es lo que gira. Así que las dos partes principales de un motor eléctrico son esta, el rotor, y esta de acá, al fondo. Este es el estator. Este es un rotor jaula de ardilla. Está diseñado para esta clase de motores que son de inducción. Aquí el motor es movilizado por un campo magnético rotacional. No hay escobillas ni nada de eso que entran en contacto directo con el rotor, sino que el rotor está recibiendo un campo electromagnético y ese es el que provoca su movimiento. Y ese es el estator, todo esto de acá. Vale. Ahí está quieto. Y cuidadito con que se vaya a romper una de estas cinchas plásticas. Si eso ocurre, toda cincha que haya sido rota accidentalmente tiene que ser repuesta al chilazo, porque si no, estos hilos de cobre se me van a desprender y voy a echar a perder la bobina. Y como no queremos eso, hay que tener ese extremo cuidado. En algunos casos puede repararse ese pequeño daño por si la rotura no está muy profunda dentro del devanado del motor. Y claro, eso asumiendo también que el alambre sea verdaderamente de cobre, porque el cobre todavía se puede estañar y soldar y todo. Pero el alambre de aluminio, que está muy de moda en nuestros días, ya no, que es un problema. Este material sí es aluminio, pero eso no importa. Casi nunca se daña, casi nunca da problema el rotor. Tal vez por desgaste, porque sí ya he cambiado ejes que están extremadamente desgastados. Pero este no es el caso, este eje está bonito, está parejo. El mismo diámetro que está aquí en la punta es el mismo diámetro que debe estar ahí atrás. Aquí no tengo con qué medirlo, pero va a andar por los 10 milímetros. Y ahí está el bushing de abajo, el bushing de la parte posterior o trasera del motor. Ahí tenemos la placa de datos. Es un motor de bastante buena calidad, aunque hoy lamentablemente todos los motores de ventiladores y todos los ventiladores en general son desechables. Es una pequeña injusticia, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Y hay una arandelita plástica así, no sé qué material sería, pero es bastante resistente para el calor y también tiene que ser resistente contra la abrasión. Ay, ¿cuál? No es una, son dos, ¿ve? Son dos. Y luego le sigue esa piecita de hule más otro espaciador que también es de hule. Así como se encuentra esto acá, así también está en el otro lado de atrás. Los voy a tener que limpiar de nuevo, pero sí, son dos arandelitas plásticas. En el caso de allá adelante eran dos blanquitas, aquí son esa blanca más la café. No sé qué tipo de plástico sería, pero es café. Le sigue esta arandela de hule y esta otra pieza que es el espaciador. No, creo que no es hule, es algo más rígido. Pero sí, el espaciador sirve para evitar de que el eje suba o baje mientras está haciendo su movimiento rotacional, ya que el torque del ventilador tiende a empujar al rotor hacia adelante y el aire que está siendo impulsado hacia adelante tiende a empujar al rotor hacia atrás. La idea es que se mantenga centrado y que no gane mucha cantidad de energía cinética hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Que haya siempre algo o alguien absorbiendo ese movimiento y que el ventilador produzca nada más movimiento en el sentido que nos interesa, que es
puramente en rotación, ya sea antihoraria u horaria, según cómo sea diseñado la hélice, perdón, porque eso depende las características mecánicas del equipo. Y un detalle, y esto sí no es bueno que ocurra para nada, se mira una marca circular de color como café, y eso es a causa de la fricción que ha estado sufriendo el equipo. Y el bushing frontal ha de tener una marca similar ahí, así que esta pieza debe ser inspeccionada para saber qué fue lo que pasó. Bueno, así el procedimiento. Esas manchitas que se ven acá en la servilleta vinieron más que todo de ese espacio que se ha hecho ahí, justo entre el bushing y esta cubierta de aluminio. Ahí toda esa esquina se había quedado atrapada una parte del tierrero que no alcancé a expulsar con la brocha, así que eso vino a parar aquí. Pero de por sí el eje del ventilador y el bushing se encontraban bastante limpios. Lo único que no me parece mucho es esa mancha café que se mira así a todo lo largo del recorrido circular de la superficie del eje del cilindro. Bueno, ya hecho esto, voy a ir lubricando todo esto con aceite de motor. Luego cierro el equipo y hacemos la prueba de nuevo. Vaya, ahora este eje sí ya está más bonito, ¿ves? Pues sí está lubricado. Antes estaba seco. Bueno, aquí no se mira mucho, pero sí ahí está el lubricante, ¿ves? Se mira brillantito el metal. A ver, para que te tomes la sopa. Voy. Ahora ya con esta unidad ya un poquito mejor lubricada, ¿ve? Ya la puedo ir introduciendo aquí de regreso, pero con el extremo cuidado de que estas orillas del estator, que se mira, tienen un poquito de filo, perdón, estas orillas del rotor no vayan a golpear a esa bobina del estator, ¿ve? Con cuidado aquí, extremo cuidado aquí. No voy a utilizar la cámara para orientarme, sino que lo voy a hacer con mis propios ojos. Así, cabal. Va, ya cayó. Ahora coloco esta tapa. Por cierto, también está lubricada. Ligeramente lubricada. Okay. La vamos a colocar. Y aquí viene lo que yo comentaba hace buen rato acerca de la colocación, ¿ve? Es el bushing. El bushing es el que permite esto porque ya fue diseñado con ese propósito. Lo que hay que hacer aquí es colocarlo con cariñito, con cuidado, así, hasta que ensamble esta tapa con la otra. Tiene su punto, ¿ve? ¿Ve? ¿Por qué? Porque este extremo de acá tiene una pequeñísima saliente, y esa saliente entra en la circunferencia de este agujero. Todas las láminas de este estator son del mismo tamaño y fueron colocadas así de forma automática, a presión y todo, para que quedaran con la medida correcta. Así. De modo que eso queda bien cuadradito. Ahí está. Hoy lo juego a los lados. No, mejor lo voy a apretar primero. Aquí. Por cierto, de los tornillos no omití el comentario, ¿verdad? Que esta cosita de aquí es una arandela de presión. Aquí se mira el corte, ¿ve? Es como un disquito que tiene un desnivel.
Entonces esto hace presión cuando se le presiona con el tornillo. La idea es que introduzca un poco más de fricción acá para evitar que el tornillo se salga de su sitio, ¿verdad? Que no se vaya a girar. Y que nos ayude a mantener todo fijo en su sitio. Los 4 tornillos deben tener su arandela de presión. El propósito de la arandela de presión es oponerse un poco a la fuerza que hace hacia abajo el tornillo, con tal de que este quede más tenso en el sentido de que la rosca va a alar la cabeza del tornillo hacia abajo, mientras que la arandela de presión tiende a llevarse a la cabeza del tornillo hacia arriba. Y esa es la fricción extra que se introduce en el sistema mecánico pequeñito, sencillo y simple. Aquí está. Aquí voy a comenzar a apretar un poco, aquí y acá. A ver, se siente un poco apretado el eje. Esto se desarrolla con la práctica, no es cosa de un solo día. Para mí se siente apretado el eje. Ya lo voy a ajustar bien. Vaya aquí. Para hacer el ajuste lo que hice fue desatornillar un poco acá y acá. Estoy apretando en cruz. La idea de apretar en cruz es que la pieza baje pareja. Entonces aflojes un poco, levanté la tapa y estuve jugando el eje aquí en forma circular hacia los lados, hasta que él solito, el eje, hizo su espacio. ¿Por qué? Porque tanto el bushing de abajo como el de arriba pueden rotar casi en cualquier dirección porque son semiesferas. Ahora ya tengo esta pieza frontal lavada, la otra también, y ahora voy a aplicar esta grasita en el eje con el propósito de evitar que aquí se acumulen corrosión, óxido, lo que sea. Así, una grasita fina, ligera, y ahí estamos. Ya procedo a armar esto. Ahora ya tengo la hélice lavada, ya ensayé su colocación, sigue la grasita en su sitio y ahora la vamos a colocar. Ahí está, ya está en su sitio. Ahora vamos con la tapa superior, que quede agarradero con agarradero. Me quedó una manchita por aquí y otra más por acá. Ya luego la limpio. Listo. Luego le doy vuelta y la atornillo. Que me quedó sucio. Le voy a colocar rápido estos 2 tornillos, luego corto y paso a la próxima etapa del montaje. A ver, sí, ya quedó bien.
aquí me quedó sucio, horrible. Ahora vamos con los tornillos. Debo hacer la aclaración de que no soy zurdo y no tengo nada en contra de que la gente sea zurda. De hecho, hay grandes futbolistas en nuestra historia que sí han sido zurdos, así que un afectuoso saludo desde ya a todos los talentosos y habilidosos zurdos. Cuando tenga cámara con trípode la cosa va a ser un poquito diferente. Ok, ya casi he terminado acá. Luego voy a verificar bien la posición de esta perilla. Puede que la tengo que remover. Bueno, no, mejor la hago ya, olvídenlo. Así. A ver. Sí. Y ahora el trabajo no quedará concluido sin una debida prueba. Tenemos la posición en la perilla de 0. 3 es la velocidad más alta. El punto 2 es la velocidad intermedia. Y el 1 es la velocidad más baja. Todo bien.